Bienvenidos a Reporte Unidad de este viernes 21 de agosto de 2015. Estos son los titulares. Crimen de Ergueta, el gobierno lo tiñó de política. Autoridades deben investigar muertes de neonatos. SEBIN incumple beneficios de libertad. ¿Qué tal, amigas y amigos? Yo soy su servidora Lila Moreno, presentando para ustedes Reporte Unidad, que pueden seguir a través de nuestra página web y también en las diferentes redes sociales. Comenzamos de inmediato con las informaciones. Frente al monstruo de la violencia que acaba diariamente con la vida de los venezolanos, la Unidad Democrática presentó propuestas de leyes que desde el Parlamento pudiesen cambiar la acción del Estado en este tema. Representantes del Comando de Campaña de la Venezuela Unida presentaron reformas policiales, penales y administrativas que pueden impulsar desde el Parlamento. Las mismas encabezan las propuestas en materia de seguridad. Los venezolanos ante esta situación están buscando respuestas efectivas, no efectistas, para resolver este tema de la criminalidad. Y esto, para que esta situación se revierta, se va a necesitar de un cambio político en Venezuela, pero un paso agigantado hacia ese cambio político que necesita el país es la elección del 6 de diciembre de la Asamblea Nacional. Se refirieron al reciente cierre de la frontera colombo-venezolana y aseguraron que el gobierno ha descuidado el tratamiento de delitos de contrabando y narcotráfico en esta zona. Es que tiene que ser una política permanente. Es que los escándalos en la frontera que van mucho más allá que la agresión física de que fueron objeto 3 oficiales venezolanos, tienen mucho tiempo y eso cada día va peor. La Unidad Democrática rechazó el tinte político que le ha dado el gobierno al caso de Liana Ergueta. Esa operación politiquera, electorera que el gobierno montó a propósito de eso es absolutamente repudiable y retrata la quiebra moral de un régimen, que retrata la quiebra moral de una dirección política. Torrealba aseguró que esta campaña será trabajada desde el área social, abarcando los problemas económicos y de inseguridad que afectan a los ciudadanos. El pasado jueves se conoció del fallecimiento de neonatos en el Hospital Luis Racetti de Barcelona. El doctor Julio Castro aseguró que no es la primera vez que esto ocurre. Hace un año, una situación similar se registró en el Hospital Central de Maracay y en La Victoria. Castro indicó que los neonatos son unos pacientes extremadamente vulnerables y requieren de mayor cuidado, por lo que es probable que si no se les atiende correctamente fallezcan a causa de infecciones. Son unos niños que tienen una condición inmune deteriorada, que tienen muy bajo peso y por lo tanto son susceptibles de que alteraciones en la unidad de neonatal pueden producir fallecimientos tempranos, como en el caso de estos niños. Afirmó que preocupa que no existe información oficial que le dé tranquilidad a la población, sumado a la falta de insumos cada vez más evidente. Si bien las unidades neonatales, que son donde están estos niños particularmente susceptibles, pueden tener una mortalidad más alta que la que tiene un hospital general, o sea, los niños por su misma condición fallecen más que otras unidades pediátricas, es importante que las estructuras de gobierno y de salud le aclaren a la población cuál es la situación particular. Uno de los problemas que tenemos es que el boletín epidemiológico no sale desde hace aproximadamente 9 meses, que es una información que debería salir semanalmente. El profesor de la UCB dijo que este tipo de sucesos requiere un análisis muy profundo de la unidad de neonatología, de los procedimientos que se llevan a cabo y de las condiciones de sanidad, porque estos neonatos tienen derecho a buena atención. No puede haber venezolanos de primera y de segunda clase. Los niños que fallecieron en el oriente del país tienen el mismo derecho que unos militares que fallecieron en la frontera y deben requerir el mismo nivel de severidad, de celeridad de investigación. Insistió que la situación no mejorará hasta que el gobierno ofrezca con claridad información en materia de salud pública. Al ver cómo en Venezuela se registran muertes por falta de dotación y medicinas, es claro que los recursos que ingresan a las arcas del Estado no se distribuyen a sectores como la salud. En el Banco Central de Venezuela, encargado de recibir y garantizar liquidez monetaria, no se ha dicho ni una palabra sobre la escasez de billetes. ¿Dónde está el presidente del organismo? En el ente emisor bajaron la Santa María hace rato.
Es la impresión que da al no contar con información oficial de cifras macroeconómicas ni sobre la limitación de papel moneda. Nelson Merentes no ha emitido pronunciamiento sobre una demanda que introdujo la ONG Transparencia Venezuela en la defensa de rendición de cuentas ante el silencio casi sepulcral que se mantiene con los principales indicadores de la economía del país: índice de precios del consumidor, inflación y PIB durante este año 2015. Mientras aparece Merentes, recordemos que una de las funciones del BCV es acopiar, producir y publicar las principales estadísticas económicas, monetarias, financieras, cambiarias, de precios y balanza de pagos. Varios son los casos de violaciones a los derechos humanos por parte de organismos de seguridad del Estado. Uno que llama la atención es el de José Isaías Roa, ex fiscal militar detenido en agosto del 2014, a quien se le ordena libertad bajo fianza en diciembre de ese mismo año. Y no es sino 5 meses después que el Servicio Bolivariano de Inteligencia cumple la orden emanada de un tribunal. A Roa lo detuvo una comisión del SEBIN en agosto del año pasado. Se le imputaron los delitos de prevaricación fiscal y agavillamiento. Fue recluido en la sede del Helicoide en Caracas en diciembre de ese año. Recibió una medida cautelar, pero funcionarios de ese organismo de inteligencia policial la incumplieron, según denuncian sus familiares, quien piden investigación por lo que califican aprehensión ilegal durante 5 meses. ¿A cuántos venezolanos a quienes se les están violentando derechos y garantías constitucionales? Aquí, cuando se emite una orden de libertad, es sagrado. Aquí no puede haber un organismo policial ni un funcionario policial que pretenda pasar por encima de lo que un juez, una autoridad competente haya decidido. Roa aseguró que en Venezuela la justicia es limitada, por lo que debe tocar puertas en instancias internacionales. Nosotros no quisiéramos buscar justicia fuera de nuestras fronteras. Nosotros no quisiéramos ir a una corte, no quisiéramos recurrir a una corte penal internacional ni a una corte interamericana de derechos humanos. ¿Por qué? Si nosotros tenemos aquí instituciones que deberían ser garantes de los derechos humanos en este país. Pero la Defensoría del Pueblo a nosotros no nos ayudó. Indicó que esta situación no es nueva para algunos detenidos en las instalaciones del SEBIN. Y qué triste el de muchos otros que están allá adentro, que no tienen a nadie que salga a defenderlos, que no tengan a nadie que vaya a visitarlos siquiera. Y no hay fiscales de derechos fundamentales. A mi hermano jamás lo visitó un fiscal de derechos fundamentales. La familia del ex fiscal militar llevará estas denuncias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El control de los medios de comunicación es un reflejo de los regímenes dictatoriales. Así lo aseguró el profesor Antonio Pasquali, quien considera preocupante el continuo cercenamiento de la información en Venezuela. Toda dictadura intenta meterse con el poder de comunicarse de la gente, porque sabe que por ahí pasa la relacionalidad humana, mi manera de vivir con el otro. Pasquali afirmó que el gobierno busca mantener al pueblo desinformado e ignorante y cada sociedad es la consecuencia de sus comunicaciones. Las sociedades abiertas practican una comunicación aceptablemente libre y las sociedades cerradas la controlan. Este gobierno ha ido a un control progresivo de la comunicación. Recordemos que gran cantidad de medios se han visto afectados por la persecución del gobierno, incluso hasta su cierre, como el caso de Radio Caracas Televisión. Actualmente, medios impresos y digitales son El Blanco, El Carabobeño, Correo del Caroní, El Nacional, Tal Cual, El Portal de la Patilla, a quienes el presidente de la Asamblea Nacional demandó y pide indemnización multimillonaria. El problema es que todas las emisoras del régimen son de muy baja sintonía, pero el peligro es que llegue un día que recorramos el dial y no haya más que sintonía que de emisora del régimen. El comunicólogo subrayó que es necesario recuperar la libertad de expresión que existía antes de este gobierno, porque era ejemplo de verdadero pluralismo. Y bien, amigas y amigos, hasta aquí nuestra emisión de este viernes. Gracias por acompañarnos y seguir atentos a Reporte Unidad, donde les estaremos llevando las noticias que a usted le interesan, dichas sin censura.